Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema. Es para mí un placer compartir con ustedes el nuevo tema de esta semana que se llama figuras y cuerpos geométricos, perteneciente a la materia de geometría y trigonometría. Bueno, pues nosotros hemos estado trabajando un poco acerca de lo que eran las unidades fundamentales de medición de ángulos, que es el tema primordial de la materia de geometría y trigonometría. El día de hoy ya vamos a iniciar a trabajar un poco con lo que son las figuras y los cuerpos geométricos. Entonces vamos a estar abordando un nuevo tema que nos va a servir justamente para el tratado de lo que es la parte de geometría de nuestra materia. En primera instancia tenemos lo que son las dimensiones de figuras geométricas, una pequeña definición que me dice que una figura geométrica puede caracterizarse por la unión de elementos adimensionales como son el punto y elementos como son la recta y la curva. Nosotros en los primeros temas de la materia de geometría y trigonometría trabajamos justamente estas definiciones y decíamos que el punto era la base de lo que se formaba como la recta y la curva. Teníamos que la recta y la curva era un conjunto indefinido de puntos. La característica principal era que en la recta los puntos seguían una misma dirección, mientras que en la curva iban a estar cambiando de dirección. Entonces esa es la única diferencia entre la recta y la curva. Ahora vamos a tener lo que son las figuras geométricas unidimensionales. Y bueno, estas figuras geométricas unidimensionales son aquellas en las cuales el punto está como figura básica elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que representan un lugar geométrico sin tamaño ni forma que puede representarse en el espacio. Entonces las figuras unidimensionales no tienen largo y ancho. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que decíamos que el punto no tenía dimensiones? Que nosotros podíamos tener un punto dibujado con un lápiz con punta fina y lo veíamos pequeñito, ¿no? Y que si dibujábamos el punto con un marcador lo veíamos más grande, sin embargo no decíamos un punto de 5 centímetros o así, sino que no tiene dimensiones, entonces, o tamaño. Entonces nosotros vamos a tener que la recta, el punto y la curva van a ser lo que llamamos figuras geométricas unidimensionales, porque nada más tienen una dimensión, que en este caso sería el largo, ¿no? Y vamos a tener ahora lo que son las figuras geométricas bidimensionales. ¿Qué van a ser las figuras geométricas bidimensionales? Pues bueno, las figuras geométricas bidimensionales son aquellas en las que para obtener un elemento geométrico, vamos a tener que disponer de lo que es un plano con los ejes X y Y o bien un plano cartesiano. Tenemos que dar valores numéricos a cada uno de los puntos que forman esa figura. Entonces de ahí vamos a obtener lo que son las figuras geométricas planas o bidimensionales. Las figuras geométricas planas o bidimensionales son las que estamos más acostumbrados a trabajar constantemente. Abordamos estos temas, entonces son las que vamos a encontrar con mayor énfasis en nuestra materia. Tenemos en lo que son las figuras bidimensionales, tenemos lo que son los polígonos regulares. Entonces, los polígonos regulares, les decía, son las figuras geométricas bidimensionales cuyos lados o ángulos son iguales. Entonces, la característica es que estos van a compartir lados y ángulos iguales. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, ahí nosotros tenemos el triángulo. Obviamente, ahí tenemos un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene la misma medida de sus lados y de sus ángulos. Tenemos lo que es el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, octágono, eneágono, decágono, un decágono, dodecágono. Recuerden ustedes que a partir del triángulo nosotros vamos a tener que ya existe el nombre de las figuras geométricas. La que tiene menos lados es justamente el triángulo y sabemos que el triángulo es una figura geométrica de 3 lados, mientras que el cuadrado, pues nosotros conocemos que tiene 4 lados. Ahí también podemos agregar lo que es el rectángulo, es una figura bidimensional. Ajá. El pentágono, que es una figura geométrica de 5 lados, el hexágono, que es de 6, el heptágono de 7, octágono de 8, eneágono de 9, decágono de 10, un decágono de 11, dodecágono de 12 y así sucesivamente pondremos tridecágono y así tendríamos los enelados, ¿no? Y si ustedes se fijan, todas esas figuras geométricas están inscritas en un triángulo, en una circunferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos que
en la circunferencia dividimos, por ejemplo, para sacar el heptágono, tendríamos que dividir los 360 grados entre 7. Entonces, al obtener el resultado de dividir 360 entre 7 y trazar ángulos de esa medida, unimos los puntos y vamos a obtener nosotros lo que es el heptágono. Enseguida tenemos lo que son los polígonos irregulares. Los polígonos irregulares van a ser aquellas figuras geométricas bidimensionales cuyos lados o ángulos son diferentes. Entonces, ahí si ustedes se fijan, nosotros tenemos figuras geométricas de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados, por mencionar algún ejemplo, pero podemos tener figuras de n lados. Entonces, la característica de los polígonos irregulares es que sus lados no son simétricos, y regularmente para calcular áreas y perímetros, sobre todo áreas de estas figuras, pues no existe una fórmula como tal, sino que tenemos que descomponer esas figuras en varias, de acuerdo a la facilidad con la que podamos realizar los cálculos. Entonces, esa es la característica de lo que son los polígonos irregulares. Enseguida tenemos lo que son las figuras geométricas tridimensionales. ¿Qué definen a estas figuras geométricas? Pues bueno, vamos a tener que estas se van a caracterizar por tener un volumen en el espacio o bien por tener 3 dimensiones que son largo, ancho y alto. La tercera dimensión, que en este caso es la altura, es la que consideramos como la disposición de la figura geométrica en el espacio real físico, o la altura, como que el tamaño es lo que nos define más bien la figura geométrica. Entonces nosotros vamos a tener que ahí, por ejemplo, tengo el tetraedro. El tetraedro es una pirámide. Ahí en ese caso es una pirámide. Tenemos que su base es una figura de 4 lados, por eso dice tetra. Entonces la base es un cuadrado y forma una pirámide, que termina en un pico, por eso se le llama pirámide. Tenemos lo que es el cubo, tenemos el octaedro. El octaedro va a ser una figura que justamente va a tener 8 lados. El dodecaedro, que tiene 12 caras. El dodecaedro, si ustedes se fijan, muchas veces se parece al balón de fútbol. Tenemos ahí el icosaedro. Entonces, ahí también en las figuras geométricas tridimensionales entra lo que es la esfera. La esfera es una figura geométrica tridimensional, entonces nada más nos tenemos que fijar en que la característica de estas figuras tridimensionales es que siempre van a tener 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Eso es lo que los va a estar definiendo. Nosotros vamos a tener que para cada una de esas figuras o de esos cuerpos tenemos fórmulas que definen cómo calcular las dimensiones. En este caso tenemos ahí una imagen que nos permite observar las fórmulas para calcular el área de algunas figuras geométricas planas. Todas las figuras geométricas planas, su perímetro se calcula sumando el valor de cada uno de sus lados. Y las áreas pues tienen diferentes formas. Por ejemplo, ahí tenemos primero un cuadrado del lado A y tenemos que su fórmula del área es A cuadrada o lado por lado. Después tenemos un rectángulo y el rectángulo, su fórmula para calcular el área, pues conocemos que es base por altura. Ahora enseguida tenemos un rombo. El rombo vamos a tener que sus fórmulas son diferentes. Entonces vamos a tener diámetro mayor por diámetro menor entre 2. Los diámetros son las líneas que atraviesan al rombo. El diámetro mayor es la línea que une los dos picos, la línea más larga que une los dos picos, que son opuestos, y el diámetro menor es a los picos o el lado más pequeñito. Enseguida tenemos el romboide. El romboide se calcula de la misma manera que el rectángulo, base por altura, y por último el trapecio, que es base mayor más base menor entre 2 por altura. Entonces, si ustedes se fijan, ahí la base mayor es el lado más largo de las paralelas, el lado más largo, y la base menor sería el lado más corto y nos falta la altura. ¿Sale? Entonces eso sería lo que nosotros estaríamos abordando esta semana. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la siguiente clase.